Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos con el tema número 4, el cual se denomina la esclavitud durante la colonia y las grandes potencias. Vamos a ver cómo fue la esclavitud en América. El esclavismo es un modo de producción fundamentado en la explotación y apropiación de la mano de obra de un individuo por otro. Esta se caracteriza esencialmente por la condición, la cual es la reducción de un individuo. El esclavizado se lo reduce a ser considerado como propiedad. El comercio transatlántico de esclavizados fue una actividad que involucró a los grandes países europeos, a sus colonias en América, a las poblaciones esclavizadas de origen africano. Tal actividad duró casi 400 años, desde inicios del siglo XVI, cuando se autorizó por primera vez el ingreso de esclavizados a América, hasta finales del siglo XIX, cuando se abolió formalmente lo que es la esclavitud. La esclavitud durante la colonia tuvo las siguientes características. La primera fue que sus víctimas eran exclusivamente personas como niños, mujeres y hombres, pero que eran de África, es decir, africanas. El comercio formal de esclavizados tenía una norma jurídica y tributaria que pretendía asegurar el monopolio y las ganancias de los países involucrados, en los cuales estaban Inglaterra, Francia, España y Portugal. También otra característica es la esclavitud de las personas africanas estaba legitimada intelectual y moralmente bajo el supuesto que estas personas carecían de alma y sus culturas eran mucho inferior a lo que era la cultura europea. Y esa era la justificación que ellos usaban para aprobar o ver con buenos ojos la esclavitud. La evolución del comercio de las personas esclavizadas. El tráfico de esclavos inició en el siglo XV con las exploraciones portuguesas en África. En su primera etapa consistía en el rapto de personas en la costa africana y posteriormente su venta. Sin embargo, el constante aumento de demanda hizo que se desarrollen nuevos mecanismos que pasaron de la trata volante de comercio regulado. La trata volante fue un avance del rapto simple. Un barco negrero recorría el litoral africano mientras se capturaban a las personas en diferentes lugares hasta completar el número de esclavos solicitado. El comercio regulado inició en el siglo XVII con el acuerdo entre portugueses, ingleses, franceses en comerciar únicamente con personas vendidas regularmente por otros africanos. Este periodo se caracterizó por la construcción de fuentes para organizar intercambios y almacenar esclavos africanos. Los fuertes además fungían como amenazas de guerra en caso de no obtener esclavos. ¿Qué países participaron en el comercio de personas? Entre los cuales tenemos los tratantes. El Tratado de Tordesillas, firmado entre Portugal y España en el año de 1494, autorizó a las personas a explotar de manera exclusiva el continente africano, de modo que el comercio de los esclavos inició como un lucrativo monopolio portugués, que años más tarde tuvo su contraparte con el comercio ilegal, en el que intervinieron otras potencias, entre ellas se encuentra Inglaterra y Holanda. Los reyes lusitanos otorgaban permisos a iniciativas privadas encargadas de obtener
un número de esclavos y entregarlos en América. Esta, a su vez, se asociaban con los contratistas españoles. La corona española, por su parte, emitía permisos, establecía contratos. Sin embargo, en el año de 1640, Portugal y España entraron en guerra, por lo que sus relaciones comerciales se vieron afectadas. Este hecho motivó a la firma de contratos emitidos a nombres de genoveses y españoles. Sin embargo, los beneficiarios finales fueron los holandeses, quienes eran los encargados de suministrar el número de personas esclavizadas que se solicitaban anualmente. En el año de 1701 se firmó un contrato por 10 años entre España y Francia, en el que el Real Compañía de Guinea se comprometía a introducir anualmente 4.800 adultos esclavizados en América. Con esta etapa, Francia adquirió el poder de los reglamentos sobre el tráfico de esclavizados entre ambos países del legislado de Versalles. Por su parte, también Inglaterra estableció un monopolio de tráfico de personas en condición de esclavitud, con sus propias colonias en los actuales Estados Unidos, que se afirmó en el siglo de 1713, cuando los ingleses obtuvieron un contrato por 30 años con la corona española. Ello significó un amplio monopolio para Inglaterra. También tenemos los receptores. Los receptores eran los barcos desde los cuales desembarcaban en las factorías de esclavos, que eran lugares donde se verificaba la documentación requerida para la venta formal, se clasificaba a las personas y se procedía a venderlas. Las principales factorías españolas durante la época colonial se ubicaron en Cartagena, Colombia, Portobelo, Panamá y Veracruz, México. Para las colonias ingresadas al principal puerto de Nueva Orleans y para la colonia portuguesa era el Río de Janeiro. Durante la colonia americana, las plantaciones productoras de caña de azúcar y café, así como las minas de oro y plata, fueron los escenarios principales de esta forma de explotación. La justificación económica se fundamentaba en la necesidad de extraer mayor riqueza posible. Esto significaba elevar la producción a bajos costos. El Caribe, Brasil y Estados Unidos fueron los territorios que importaron el mayor número de esclavos desde África, aunque los países como Ecuador y Perú también se utilizó una mano de obra esclavizada. Vamos a ver qué era el comercio triangular. El comercio triangular podría definirse como un ciclo económico en el que intervenían Europa, África y América. Se fundamentaba la explotación de mano de obra esclavizada para extraer recursos de América. El comercio triangular tiene sus tres etapas. La potencia que participaban en la trata de esclavizados capturaban o intercambiaban manufacturas por personas en África. Además, las personas esclavizadas eran vendidas en América, asedándolos a los dueños de mitas, explotaban también la mano de obra para extraer materiales prima en la minería, la agricultura y en algunos casos manufactura. Todos esos recursos se explotaban hacia Europa. Una vez en Europa, las materias primas se convertían en manufacturas que tenían dos destinos. El primero era comercial y el segundo era el intercambio en África para obtener más esclavos. El tráfico entre esclavos de África y Europa durante los siglos XVI y XVII, como podemos ver, la mayoría
de esclavos se originan desde África y pasan a países europeos tratantes de esclavos. Podemos ver de color tomate las regiones importadas de esclavos, de color un poco más fuerte, zonas de captura de esclavos. Es decir, ellos buscaban mucho capturar los estados porque con ello aseguraban una economía. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.